Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nuevamente aquí estamos, buscando de su presencia, buscando de escucharlo, porque yo sí quiero oír la voz de nuestro Padre amado, de nuestro Padre Celestial. Y yo sé que también usted ahí en casita también quiere oír la voz del amado, porque el Señor está hablando a su pueblo y le damos infinitas gracias porque Él nos habla antes de tiempo. Y estos son tiempos donde el Señor está, mis hermanos, hablando a sus hijos, a su pueblo. Así que vamos a hacer una pequeña oración porque yo no puedo entrar solo así, ¿verdad?, a leer la palabra, porque necesito que la ayuda del Dios Todopoderoso esté conmigo, como así como ahí con usted, porque yo anhelo tanto en mi corazón de que usted sea oidor y hacedor de la palabra, que no sea un oidor olvidadizo, que usted sepa que este momento, estos tiempos, tenemos que poner aún más el oído presto para oír la voz del amado, declarando en este momento que sus oídos, su corazón es circuncidado, para que la semilla de este día caiga en buena tierra y esa tierra del fruto que el santo, el bendito, el amado anhela tanto de nosotros. Amén. Padre, en este momento te pongo en tus manos, Señor, a este pueblo tuyo, todos aquellos, Señor, que en este momento ya se conectaron, los que están por conectarse, Padre, todo aquel, Señor, que vea, Señor, y escuche este tema, Padre Celestial, yo te clamo y te pido por ellos, Padre, para que les des tanta sabiduría, pero esa sabiduría que venga de lo alto, del trono de la gracia, del trono de gloria, Padre Celestial. Anhelo tanto, Padre amado, que cada hogar, Señor, cada vez que escuchen un mensaje, Señor, sus ojos sean más abiertos, Señor, y ellos, Señor, cada día, Padre Celestial, pueda llegar, Señor, a esa estatura que tú quieres que sea del varón perfecto, Señor, porque tenemos, Señor, el más grande ejemplo, que eres tú, mi Cristo amado, ese ejemplo tan glorioso que un día, Señor, ese legado que nos dejaste de la firmeza, de la pureza, porque tú eres santo y por lo tanto tú quieres un pueblo santo. Padre, te dejo, Señor, esta palabra en tus manos y te pido que tu Espíritu Santo me guíe y que sea conforme a la necesidad de cada uno de los que están en este momento ya escuchándolo, y asimismo que los guíes ahí a ellos, Señor, como familia, Padre, porque anhelamos que las familias, Señor, sean levantadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, el tema que yo quiero esta mañana trasladarle a usted para que su vida sea llena de mucha alegría y de mucha paz, porque sabe que cuando nosotros, mis hermanos, vivimos conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial, entendemos su lenguaje, hay paz y hay alegría en nuestras vidas. Amén. Y nada nos puede mover ni separar de sus promesas cuando nosotros estamos unidos a Él. Y usted, a través de la palabra, usted se une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que esta mañana el tema se llama "Tus actitudes pueden cambiar tu destino", porque muchas veces, mis hermanos, nosotros cambiamos el destino que Dios tenía para nosotros. Esa palabra tan sabia y esa palabra que hemos oído tantas veces y quizá nosotros mismos la repetimos muchas veces, no sé cuántas veces usted al día, a la semana, al mes, usted la repite, pero dice el Señor en su palabra que Él solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces, si Él tiene solo pensamientos de bien, somos nosotros los que hemos arruinado a veces todas esas bienaventuranzas, todo eso que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén, porque, mis hermanos, nosotros mismos hacemos muchas veces que ese destino se extravíe, porque nosotros nos vamos por otro camino. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque, mis hermanos, tenemos que hacer todo aquello que el ejemplo, seguir el ejemplo del Maestro, de nuestro amado Yeshua, de nuestro amado
Jesucristo de la gloria, que Él fue el que, mis hermanos, dejó ese gran ejemplo en esta tierra. Por eso dice que el Verbo se hizo carne, o sea que Él estuvo, mis hermanos, como humano, para que nosotros pudiésemos hacer lo que Él hacía. Y también un día Él, cuando ya iba Él, mis hermanos, a ser ascendido hacia el cielo, Él vino, mis hermanos, y le dijo a sus discípulos: mejores cosas que las que yo hacía son las que ustedes van a hacer, porque ahora viene con ustedes el Espíritu Santo. Imagínense si está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Sabemos que nosotros también, mis hermanos, vamos a salir de todas estas situaciones. Sabemos que vamos a salir con triunfos, con glorias, con victorias, porque todo esto que está sucediendo, todo esto que está pasando y todo lo que se avecina, mis hermanos, es porque el Señor en este momento, mis hermanos, quiere que pongamos por obra. Si usted dice que usted ha sido cristiano no sé por cuántos años, por todos esos años el Señor ha venido trabajando con nosotros, todos esos años es un tiempo que Él nos ha venido preparando, y ahorita es el momento en que usted crea esas grandes promesas que Él un día le dio. Amén. Así que leemos ahorita por el momento en el Salmo 147, por favor. Salmo 147. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Salmo 47. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye, dice, a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaurará a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, dice, pero hace morder el polvo a los impíos. Canten al Señor con gratitud. Canten salmos a nuestro Dios al son de arpa. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la integridad del hombre. Sino que se complace, dice, en los que le temen y en los que confían en su gran amor. Vamos a detenernos aquí un momentito. Dice que bueno es adorar, alabar al Señor. En la alabanza, en la adoración, en ese momento cuando, mis hermanos, el pueblo de Dios decide levantar alabanzas al Señor. Y oiga bien lo que ahí dice: levanten salmos, dice. ¿Por qué salmos, mis hermanos? Porque esos salmos que nosotros leemos en la palabra, mis hermanos, nosotros no solo los tenemos que decir, sino que los tenemos que vivir. Como que nosotros mismos en ese momento, cuando usted viene y lee un salmo, usted se lo está diciendo al Creador, al Salvador, al Redentor, mis hermanos. En ese momento, eso que usted está hablando se hace vida en su vida y en la vida de los suyos. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros leemos la palabra solo por leerla, o solo creemos es como algo rutinario, algo que nada más leo un salmo y a veces queremos que nada más que el Señor diga que Él va a ir en contra de nuestros enemigos y que esto y que el otro. Solo queremos palabras así, mis hermanos. Ahí sí nosotros, mis hermanos, como que estamos de acuerdo, pero mis hermanos, el Señor anhela tanto de un pueblo, mis hermanos, que Él le dé alabanza. Así como en estos tiempos, en estos momentos, todo lo que usted ha aprendido a través de la palabra, usted no tiene que salir queja de su boca, pero tampoco, mis hermanos, a decir mentiras. Porque hay gente, mis hermanos, que piensa que adorar a Dios o exaltar el nombre de Dios o bendecir a Dios es, mis hermanos, contando un montón de mentiras. Mis hermanos, de eso no se trata.
Porque, mis hermanos, el siervo de Dios sabe y entiende, mis hermanos, y siente en su espíritu cuando alguien, mis hermanos, lo está diciendo de corazón, y está diciendo, mis hermanos, que lo que está diciendo es porque se le ha visto un fruto. Amén. Porque no se trata solo de querer engañar a los demás. Miren, mis hermanos, los primeros engañados somos nosotros. Por eso el Señor aquí esta mañana nos permite hoy que estemos oyendo palabra, porque Él quiere, mis hermanos, llevarnos a esa verdad. Por eso aquí la palabra dice en el 11, sino que dice que Él no se complace, mis hermanos, dice Él no se complace, dice la agilidad del hombre. O sea, mis hermanos, hay personas que son ágiles para hablar, para mentir, mis hermanos, para convencer a los demás, mis hermanos, y como mucho pueblo está pereciendo por falta de entendimiento. Mire cuántos, mis hermanos, están usando los medios, y qué tremendo y qué tristeza que la gente use ese tiempo para estar oyendo a esa clase de personajes, mis hermanos, porque solo son personajes que, mis hermanos, solo andan criticando, peleando. Yo lo he venido diciendo en estos días porque, mire, ahorita, mis hermanos, ya no hayan de qué manera ganar público, mis hermanos, para que llevar a la gente a ira, a molestia, a enojo, a que esté juzgando, que esté señalando. Mis hermanos, hay lugares donde de eso se han hecho famosos, donde de eso, mis hermanos, tienen un gentillal, porque la gente, mis hermanos, todo el ser humano le gusta saber la vida ajena. Oír palabra de Dios no les gusta. Leer la palabra de Dios no nos gusta. Solo nos gusta, mis hermanos, que alguien diga qué es lo que, mis hermanos, otros andan haciendo. Mis hermanos, si otros andan haciendo lo malo, no están haciendo el bien, mis hermanos, no están preparando a un pueblo, hay que dejar a esa gente, pero no hay que seguirla empoderando, porque empoderarla es cuando yo escucho lo que ellos dicen. Entonces, mis hermanos, no se trata de eso. Por eso aquí el Señor dice que Él no se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace, dice, en los que le temen. Por eso pueblo está pereciendo por falta de conocimiento a la palabra. Mucha gente, mis hermanos, lo único que ha podido leer quizá en su vida solo son salmos, lea Isaías, pero solo donde le conviene. Lee, mis hermanos, otros libros donde también le conviene, pero, mis hermanos, leamos todo lo que los profetas, tanto como mis hermanos, los profetas grandes como los pequeños, mis hermanos, ellos, mis hermanos, profetizaron lo que hoy en estos tiempos iba a suceder. Por eso el que ha escudriñado la palabra, ha leído, mis hermanos, tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento, mis hermanos, todo viene a, mis hermanos, uno a compararlo, y es en el Nuevo Testamento, mis hermanos, el Señor ahí está confirmando lo que el Antiguo Testamento dice. Jesucristo, mis hermanos, mis hermanos, cuando Él le hablaba a sus discípulos, mis hermanos, en ese momento no estaban el Nuevo Testamento, no estaban los evangelios. Él hablaba, mis hermanos, de lo que está en el Antiguo Testamento. Él hablaba de los mandamientos. Él hablaba, mis hermanos, de lo que le llamamos la Torá. Él hablaba de esos libros, mis hermanos, cuando Él se paraba a predicar, cuando Él se paraba a enseñar, mis hermanos. Él les dijo una vez, yo no vine a abolir la ley, o quiere decir, yo no vine a quitar las leyes de Dios, son las leyes del Padre. Y dice que la palabra es hoy, mañana y siempre. Y muchos, mis hermanos, a veces quieren tomar, como le digo, solo lo que les conviene, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la palabra es clara, y Él, mis hermanos, les decía, yo vine a cumplirla. Él vino a enseñar mandamientos, preceptos, porque todo lo que Él les hablaba iba encerrado, mis hermanos, en todos los mandamientos, las leyes, los preceptos, mis hermanos, todo lo que el Señor
mis hermanos, había declarado sobre sus siervos. Eso, mis hermanos, por eso hay cosas que dicen la palabra, hay partes en la palabra que dice, esto lo tienen que hacer perpetuamente. Y mis hermanos, nosotros a veces pensando, ¿verdad?, de que, eso ya pasó, fue en el tiempo de la ley. Mis hermanos, hay gente que habla lo que no entiende. Amén. Y mis hermanos, entonces muchas veces nosotros no entendemos, y se da cuenta David también, él todos sus salmos, él todo lo hablaba con respecto, mis hermanos, a lo que él había aprendido de las leyes de Dios, había entendido sus decretos, sus preceptos, sus mandamientos, todo lo que él había dejado. Sobre de eso era que también David hablaba. Y por eso aquí David, ¿verdad?, escribió este salmo y dice: alaba al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Él refuerza, dice, a los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a sus fronteras, dice, y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra, su palabra corre a toda prisa. Extiende, dice, la nieve cual blanco manto. Esparce, dice, la escarcha de la ceniza. Deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir sus vendiscas? Pero envía, dice, su palabra y lo derrite, dice. Hace que el viento sople y las aguas. A Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes, sus decretos a Israel. Esto no lo ha hecho, dice, con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellos sus decretos. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿A quién es el que el Señor le revela sus decretos? Mis hermanos, un decreto viene a ser como un juicio. Porque un decreto es, mis hermanos, que eso quiere decir cúmplase. Y mis hermanos, ¿cuántos por falta de conocimiento a las Escrituras van a perecer? Y muchos ya están pereciendo. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente que desde cuándo viene pereciendo, porque mis hermanos no se dan cuenta que cuando somos llevados a un desierto, nosotros tenemos que cuidar nuestro vocabulario. Cuando nosotros estamos pasando un proceso, nosotros, mis hermanos, tenemos que cuidar ese vocabulario que tenemos. De que no se puede, a saber por qué será, a saber qué es lo que el diablo, que es tan cochino, tan esto. ¿Se recuerda la palabra? Yo no sé si usted recuerda lo que yo estuve leyendo el día miércoles, no sé si fue en la noche o fue en la mañana, pero yo me recuerdo, mis hermanos, que se leía de cuando, mis hermanos, el ángel, mis hermanos, del Señor, él le decía, mis hermanos, al enemigo, que el Señor te reprenda. Yo creo que no fue que se lo di en la prédica, no, que yo lo estaba leyendo. Mis hermanos, cuando él le cambió las vestiduras a Josué. Entonces, mis hermanos, mis hermanos, en ese momento, pero cuando yo le hablo de Josué, no le estoy hablando de Josué, mis hermanos, el que el Señor le dijo, sé esforzado y valiente. Estamos hablando de otro Josué. Amén. Por eso es que en la palabra dice hijo de Nun. Mis hermanos, el Señor siempre, ¿verdad?, en su palabra habla y dice hijo de quién era. Entonces estamos hablando de otro. Era un sacerdote que se llamaba Josué, y a él, mis hermanos, el Señor, estaba ahí el enemigo y él lo estaba acusando, y vino el Señor, mis hermanos, y le cambió las vestiduras. Pero, mis hermanos, el ángel del Señor en ese momento, el que le iba a cambiar las vestiduras a Josué, le dijo: que el Señor te reprenda, le dijo. Porque, mis hermanos, también en Judas ahí habla y dice, mis hermanos, que cuántos, mis hermanos, andan maldiciendo, cuántos andan, mis hermanos, reprendiendo. Mis hermanos, nosotros no tenemos que andar reprendiendo a nadie. El que reprende es Dios. Mis hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es comportarnos bien, cambiar de conducta, ser diferentes, nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Mis hermanos, nosotros dice que de nuestra boca no tiene que salir agua dulce y agua amarga.
¿Y cuántos, mis hermanos, solo sale amargura? Por eso, mis hermanos, ahí andan maldiciendo, hablando a la gente. Mis hermanos dicen esos hijos del diablo, esos malditos, porque mis hermanos, hay gente que hasta usa esas expresiones y a la gente eso le gusta. ¿Sabe por qué? Porque hay amargura en su corazón. ¿Y sabe qué es lo que ponen ahí? Siervos poderosos. Estos siervos, si dicen la verdad. No, si la verdad está en la palabra. Y conoceréis la verdad, y si la verdad os hará libres. ¿Dónde oyeron ustedes, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo pegando aquellos grandes alaridos, pegando grandes gritos para hacer, mis hermanos, Él una sanidad? Él hablaba lo que tenía que hablar. Por eso dice, enviaba la palabra que salía de su boca. Lo que hoy nosotros leemos, mis hermanos, los salvó, dice, los salvó de la ruina. Él, mis hermanos, no tenía que andar haciendo grandes estruendos ahí para que lo escucharan los demás, para que dijeran que qué poder el que tenía. Pero mire cómo estamos mal acostumbrados, que creemos que solo el griterío es lo que nos va a salvar. Yo no le voy a decir que hay momentos que el Señor, mis hermanos, no a un siervo le pone, mis hermanos, en ese momento que hable, mis hermanos, con fuerza, con poder. Pero mis hermanos, son momentos, pero no todo el tiempo. Así como la palabra, mis hermanos, la palabra, mis hermanos, uno, mis hermanos, tiene que venir y enseñársela al pueblo, y lo más que uno tiene que enseñar al pueblo, mis hermanos, no palabrerío y palabrerío del hombre, porque para venirle a decir a usted aquí un montón, yo le digo un montón, sino que tiene que ser que tenemos que llevar al pueblo a que lea palabra de Dios, porque cuando usted está ahí, si usted en este momento está ahí con su teléfono llevando la lectura, si usted está con su Biblia, gloria al Señor, porque usted en ese momento, usted está metido también en la unción, mis hermanos. Pero muchos solo queremos que nos digan cosas que buenas que nos van a suceder. Mis hermanos, si lo bueno es conocer la verdad, conocer los tiempos de Dios, no tergiversemos todo. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros, mis hermanos, hemos hecho caso omiso a las cosas que Dios nos ha dicho desde cuándo, y por eso, mis hermanos, hemos cambiado ese destino bueno que el Señor tenía para nosotros, esas promesas que Dios, mire, cuántos de nosotros nos hubiésemos evitado de pasar por cada situación de las cuales hemos pasado. Pero ¿a quién le echamos la culpa? Al enemigo, que el enemigo tuvo la culpa, que el enemigo aquí, que cuando yo me levanté, que no, mis hermanos, cuando uno se levanta y empiezan a venir las situaciones, es porque Dios nos está sacando a la luz aquello que estaba, mis hermanos, oculto. ¿Para qué? Porque el Señor quiere que nosotros rectifiquemos, que nos liberemos, que nos desatemos, que cortemos cordones umbilicales. Pero ¿qué pasa? La gente empieza a echarle las culpas al enemigo y baja la guardia. Yo miro mejor a aquel que dice que no busca a Dios. Yo miro mejor a aquel que ni va a la iglesia. Yo miro a aquel que está progresando. Mis hermanos, perdón, ¿qué le interesa a uno el progreso, mis hermanos, de un impío? Mis hermanos, las cosas materiales hoy las podemos tener, mañana no. Y no es que yo le esté diciendo a usted que usted no tiene que tener posesiones materiales, porque, mis hermanos, dice que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo me va a venir por añadidura. Yo no voy a dejar la obra de Dios, yo no voy a dejar de ir a la iglesia, yo no voy a dejar de tener esa intimidad con Dios, porque eso es lo que hoy en estos días nos va a mantener. Y mucha gente todavía, mis hermanos, no ha analizado. Mucha gente piensa, mis hermanos, que todavía, mis hermanos, no es tiempo, de que los tiempos de la venida del Señor se están acercando. Muchos no creen en eso, no quieren ni oír ni ver nada de eso. Mis hermanos, yo le pido a Dios que en el nombre de Cristo Jesús, todos los que están escuchando esta mañana, mis hermanos, si no lo habían estado haciendo, busquen esa intimidad con Dios. El pueblo de Dios está perdiendo tiempo. Muchos, mis hermanos, ahorita, este tiempo, ¿sabe qué están haciendo? Incrementando más, de mirar más televisión, más películas, más chismes. ¿Sabe que mucho pueblo cristiano, mis hermanos, oyendo a muchas personas, mis hermanos, en la televisión, que no tendrían que estarla escuchando? Si supieran, mis hermanos,
las raíces de todas estas personas, mis hermanos, pero nos gusta la crítica, nos gusta, mis hermanos, el entretenimiento nada más. Mucha gente está perdiendo el tiempo, muchos están dormidos, muchos Dios les ha hablado, mis hermanos, y no quieren entender. Todavía siguen en lo mismo, usando ahorita las redes, mis hermanos, para estarse mandando lo que le llaman los memes, que estar, mis hermanos, solo perdiendo el tiempo, jugando, mis hermanos, pero el tiempo a Dios no se lo dan. Entonces, mis hermanos, dice el Señor, un día van a estar los ayes y el crujir de dientes. Dios lo está alertando, y yo le voy a decir a usted lo que Dios a mí me muestra, lo que Dios a mí me dice. Y muchos de nosotros, mis hermanos, eso es lo que hacemos. No queremos, mis hermanos, ni este tiempo que Dios nos tiene, mis hermanos, que nos... Mire, si muchos ya supiesen lo que se avecina, todo lo que viene, mis hermanos, ya en muchos países la gente ya se está muriendo de hambre. La gente ya está pasando por situaciones dolorosas. Si usted está bien, bendiga el nombre de Dios, y usted es el que tiene que quizá clamar más y orar más para agradecer a Dios, y orar para todos aquellos que están pasando situaciones, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esa situación lo lleve a la búsqueda con Dios. Yo sé lo que le estoy clamando a Dios. Yo no le pido tanto a Dios, Señor, que les llegue la ayuda, que les lleven víveres, que les lleven esto. Si yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. La iglesia lo ha estado haciendo. Y bendigo a toda aquella gente que ha colaborado mandando ofrendas para poder llevar víveres a las personas. Aquí a muchos, hasta los que no tenían, que nosotros sabemos que son gente que Dios les ha bendecido, la iglesia les ha llevado. Nosotros seguimos trabajando aquí, mis hermanos, con el necesitado, pero también, mis hermanos, lo principal es pasarles poder de Dios. Por eso un día Pedro le dijo a aquel que estaba, mis hermanos, mendigando mis hermanos, en la entrada de una iglesia: no tengo, le dijo, ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, poder de Dios. Eso es lo que tenemos que transmitir en este momento, para que el pueblo de Dios se mantenga firme y que no se esté quejando, para que no pierda, mis hermanos, ese destino que Dios, mis hermanos, ese camino que Dios, mis hermanos, nos ha trazado, que es de llegar un día a la vida eterna. Porque ¿de qué me sirve a mí, mis hermanos, que me lleven de todo y que viva así, que viva allá y que tenga de todo, y me pierda mi vida, mis hermanos, que se pierda mi alma? Aquí el momento, estos son los momentos que los hijos de Dios, que los siervos de Dios tenemos que aprovechar, a clamar, a orar, a gemir, mis hermanos, para que muchas personas que estaban extraviadas vuelvan a los caminos de Dios, y los que no estaban, que, mis hermanos, construyámosles un camino para que, mis hermanos, ellos reconozcan al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Eso fue lo que hizo Juan. Mis hermanos, Juan el Bautista estuvo poco tiempo en la tierra, pero él, mis hermanos, cumplió su misión, y eso es lo que los siervos tenemos que anhelar, cumplir la misión de Dios. No venirnos aquí a engrandecer, a engordar, mis hermanos, sino que venir, mis hermanos, a ayudar al pueblo, a ganar almas para Cristo, porque a veces los mismos de la iglesia, todas esas almas no han sido ganadas, porque, mis hermanos, nunca se les dice la verdad, y por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y dice, mis hermanos, que, mis hermanos, nosotros, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entendamos eso, que Él es el camino, solo Él es el camino. ¿Por qué solo Él es el camino? Porque tenemos que hacer lo que Él hizo. Mirar su ejemplo. Miren, dijo él, aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde. Mis hermanos, pero ¿cuántos que decimos ser hijos de Dios, mis hermanos, somos tan pretenciosos, envidiosos? Mis hermanos, sábelo todo. No queremos, mis hermanos, a veces ni le ponemos atención a la palabra, porque no la creemos ya saberla toda. Mis hermanos, el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada día. Hoy es día de misericordia. Entonces, por eso aquí la palabra nos está hablando, y dice a Jacob, dice en el 19, le he revelado su palabra y a sus leyes, y le ha revelado su palabra, sus leyes, sus decretos a Israel. O sea que, mis hermanos,
Recuérdense que cuando él habla de Jacob, en ese momento todavía Jacob, mis hermanos, él se llamaba de esa manera, ¿verdad? Y recuérdense que Jacob todavía, el nombre de Jacob quiere decir usurpador. Entonces, mis hermanos, pero él todavía en ese momento, ahí él estaba, ¿qué? Revelando ya su palabra y sus leyes. Pero ya a su pueblo, ¿qué es lo que él le muestra? Sus decretos. Por eso, mis hermanos, muchos no están creyendo en lo que el Señor está mostrando. Pero oiga bien, no crea usted que hay un montón que andan hablando lo que no es. Pero hay muchos, mis hermanos, que Dios está usando para decirles las cosas que vienen. Yo lo que le puedo decir, mis hermanos, es de que yo sí ya lo estoy viendo. Gente que tal vez hace unos 3 meses, un par de meses, estaba en la cima, hoy está hasta abajo. Gente que todavía el Señor está teniendo misericordia. Mis hermanos, esa misericordia ha sido extendida, ese tiempo ha sido extendido. No lo estamos usando, porque sabe que si yo estoy sana, mi familia está sana. ¿Sabe cómo lo veo yo? Ay, yo sí, porque soy hija de Dios y a mí nada me llega y estoy cubierta con la sangre de Cristo. Claro que estoy cubierta con la sangre de Cristo. Pero si no obedezco sus mandatos, sus leyes, por eso dice el Señor, aquel que se crea firme, cuide de no caer. Porque mis hermanos, a veces nosotros nos la llevamos ya de sabelo todo y creemos que porque hemos recibido una bendición. Mis hermanos, bendición no es que usted tenga 5 carros, 10 casas, dinero en el banco. Esta enfermedad que está, no anda viendo, mis hermanos, ni edades, ni todo lo que usted posea. Esto es solo la poderosa mano de Dios, mis hermanos. Es la única que nos puede salvar. Y si a Dios se le place, Él va a hacer que salga esa esperada vacuna que muchos esperan. Los medios nos van a decir un montón. Ahí es donde yo le digo a usted, que no tiene, mis hermanos, a veces que creer todo. La bendición está en el Señor. Vamos a ser guardados y cuidados los hijos de Dios. Aquí la palabra lo está diciendo, dice, Él envía su palabra a la tierra, dice en el 15, su palabra corre a toda prisa, dice, extiende, en el 17 dice, deja caer el granizo como grava, dice, ¿quién puede resistir a sus vendiscas? Pero envía, dice, su palabra y lo derrite, dice, y hace que el viento sople y las aguas fluyan. Entonces, mis hermanos, Él es el que tiene el poder en las manos. Él es el que lo está haciendo todo, mis hermanos. Por eso dijo el Señor, de lo que sí se deben de jactar es de conocerme, de conocer mi palabra. Y como le digo, ¿cuántos? Usted analícese hoy. ¿Ha leído usted a todos los profetas? ¿Ha leído usted, mis hermanos, de Ezequiel, de Isaías? Mis hermanos, leer el libro de Ezequiel, ahí está todo lo que el Señor le decía. Todo lo que hoy, mis hermanos, en esos libros, como le digo, los profetas menores y mayores, mis hermanos, ahí está todo lo que hoy en día está sucediendo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les decía a sus discípulos? Oren sin cesar para que no caigan en tentación. Obedezcan, arrepiéntanse. Por eso que ¿de qué vino Él a hablar? De arrepentimiento. Conviértanse, les decía. No solo se arrepientan, sino que conviértanse. Convertirse de los malos caminos es no seguir haciendo lo mismo. Pero imagínense que yo solo me cambie de que diga que voy a la iglesia, como dicen aquí en mi país, me cambio de bando, pero sigo siendo el mismo. O los mismos, mis hermanos, uno puede ver, como le digo, en la forma de hablar de las personas, en aquella quejadera. Y vamos a ir a otra palabra, ahora vamos a ir a Deuteronomio, y ahí vamos a analizar otra palabra que el Señor, para que usted pueda entender cómo es cuando Dios ha estipulado glorias, victorias, porque para todo el pueblo de Dios, Dios ha declarado glorias y victorias, mis hermanos.
Pero ¿qué pasa? Nosotros mismos, mis hermanos, por las actitudes, cambiamos el destino que Dios había preparado para nosotros. Los sueños que Dios había albergado en su corazón para cada uno de nosotros. Y mire, después, ¿qué es lo que andamos haciendo, mis hermanos? Peleando ahí con el enemigo, diciéndole que él tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Los culpables somos nosotros mismos por no obedecer a la palabra. ¿Cómo cree usted que el enemigo va a tener más poder que el poder que tiene Dios? Él, mis hermanos, él es un mandadero de Dios. Él hace lo que cuando Dios le permite y le dice, hazlo, él lo hace. Pero él donde no, mis hermanos, donde aquel lugar está cercado, aquel lugar está guardado, él huele a presencia, a unción, él sale corriendo. Y la unción se derrama cuando usted alaba a Dios, cuando usted, mis hermanos, de su boca no salen cosas negativas. Usted no anda criticando a los demás. Usted no dice, al siervo de Dios, al hijo de Dios, todo le ayuda para bien. Si Dios le quitó algo, es porque el Señor sabía que quizá eso a usted lo hace enaltecerse, engrandecerse. Y todavía, mis hermanos, hay gente enojada, mis hermanos, que Dios a veces hace cosas que tiene que hacer para mis hermanos, llevarlo a la reflexión y no entendemos. Porque ¿sabía usted que el que da y quita es nuestro Dios? Si Él dice, la puerta se cierra, se cierra. Él dice, la puerta se abre, se abre. Brinque quien brinque y hagan lo que hagan, mis hermanos, hechicerías, brujerías y esto, y hablen y digan, eso no es de Dios. Porque hay gente, mis hermanos, que dice, eso no es de Dios, mencionando el nombre de Dios en vano. Mis hermanos, blasfemando en contra de Dios. Por eso dijo el Señor, por los frutos los vas a conocer. Un día te vas a dar cuenta. Mis hermanos, qué bueno que toda esa gente ojalá se dé cuenta cuando mis hermanos ha hablado lo que no tiene que hablar y se retracte, y mis hermanos le pida perdón a Dios para liberarse de los juicios que a veces pueden venir por hablar lo que no tenemos que hablar. Por eso mire aquí, dice la palabra de Dios, vamos a leer en Deuteronomio 1 del 19 en adelante. Dice, la misión de los espías, dice en esta versión, y también en Reina Valera dice, misión de los 12 espías. Dice, obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades Barnea. Entonces le dije, ha llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado, dice, la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor y Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. En este momento aquí estaba hablando Moisés, mis hermanos, y les estaba ordenando a salir de Horeb en ese momento al pueblo de Dios. Amén. Y mire, aquí les está hablando él, ¿verdad? Que mis hermanos, ellos estaban en ese momento, ¿estaban dónde? En el desierto. Amén. Entonces dice, miren, dice, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan, tomen posesión. ¿Qué les dijo? Vayan y tomen posesión. ¿Qué entiende usted cuando dice vayan y tomen posesión? Vayan y vayan a sentarse. Vayan y vayan a recordar sus viejos tiempos y a lagrimear ahí y a sentarse a llorar su desgracia. No, tomen ¿qué? Posesión. Amén. Como dice, a pelear la buena batalla de la fe. Como ahorita, así es como vamos a pelear las batallas. Estas situaciones, todo eso que usted escucha, cuando oye usted cosas que a usted, mis hermanos, nosotros tenemos que botar todo aquello negativo del mismo pueblo. Cuando usted escucha noticias, no las escuche y diga, ay, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, ay, Dios mío, ¿qué irá, qué más irá a suceder? Mis hermanos, nosotros no tenemos que andar a tientas. El que carga lámpara, mira, mis hermanos, el camino, que el camino es Dios. Entonces, cuando yo oigo algo negativo, mis hermanos, lo que yo tengo que hacer es derribarlo, botarlo y decirle, Señor, eso no va a prevalecer. Declaramos, Padre, de que nosotros, tú nos has dado palabra de poder. Así que aquí dice, en el 22 dice, pero todos ustedes, dice, vinieron a decirme, enviemos antes a alguno de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir.
y de las ciudades en que pondremos entrar. O sea, ¿qué pidió el pueblo? Enviemos primero a una comitiva que vaya a explorar la tierra y que nos venga a decir cómo está la cosa. Muy bien, les dijo Moisés, vamos a hacerlo. Entonces, mis hermanos, vino Moisés y mis hermanos en ese momento les hizo caso y enviaron a esa comitiva. Entonces, mire aquí lo que dice. En el 23, su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu, o sea que eran hombres reconocidos, eran cabezas. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa, llegaron, dice, al valle de Escol y lo exploraron, tomaron, dice, consigo algunos de los frutos de la tierra, no los trajeron, dice, y nos informaron lo bueno que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Ahí Moisés estaba hablando de José y de Caleb, que ellos sí llevaron frutos y ellos sí llegaron hablando, dieron información que era una buena tierra y ellos mismos dijeron, mira, el Señor nuestro nos la ha dado. Esos hombres estaban en ese momento, mis hermanos, ellos estaban positivos. Y por eso aquí, si se da cuenta, Moisés se los estaba recordando. En el 26 dice, sin embargo ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron, dice, a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte, más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo nos dicen que ahí vieron anaquitas. ¿Quiénes eran los que en ese momento, mis hermanos, estaban haciendo eso? Mis hermanos, eran los negativos, fueron los que llegaron, mis hermanos, a ministrar esa negatividad, mis hermanos, a ese lugar. Llegaron en ese momento, mis hermanos, a decirle a todos, mire cómo estaba que el lugar que tenía muros que llegaban hasta el cielo, mire qué mentirosos. Llegaron a decirles que ahí había gente más poderosa que ellos. O sea que les estaban diciendo, nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero si se da cuenta, mis hermanos, Moisés se los trajo a la memoria. ¿Sabe por qué se los estaba trayendo a la memoria? Dice, y entonces aquí les dice, entonces le respondí, no se asusten ni les tengan miedo, y el Señor su Dios marchará al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como hace un padre con un hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles donde acampar. De noche lo hacía con fuego para que viniera el camino y seguir, y de día los acompañaba como una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, dice, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Seboné, a él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo y me dijo: tampoco tú entrarás en la tierra. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quien ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se las he dado. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del Mar Rojo. Ustedes me respondieron: hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como
pelearemos como el Señor nuestro Dios nos ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra, pensando que era fácil subir a la región montañosa. En ese momento ellos se prepararon, ¿verdad? Ellos dijeron, cuando ya Moisés les habló todo eso, ahí se acuerdan que ustedes pidieron que fueran primero una comitiva a ver la tierra. Trajeron la información. 2 de ellos fueron los únicos, Josué y Caleb, que vinieron a decir que era una buena tierra y que además ellos decían que si Dios se las había dado, todo ahí iba a ser exterminado. Pero ¿qué dijeron los otros 10? Que eran más, ¿verdad? Los negativos. Así como hoy en día hay más negativos que gente positiva, que con los mismos dichos de su boca, mis hermanos, ha hecho daño no solo a ellos, sino que también a sus generaciones, porque eso es lo triste, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, viene aquí y mis hermanos, y Moisés se los estaba recordando. Y miren, hasta el mismo Moisés, mis hermanos, el gran líder, aquel hombre que dice, mis hermanos, que era el hombre más, el Señor lo miraba a él, mis hermanos, como una persona el más humilde de la tierra, dice, porque él siempre estaba atento a oír la voz de Dios. Y mis hermanos, hasta Moisés, por la misma, mis hermanos, presión que ponía el pueblo, porque mis hermanos, es lo que hoy en día, mira así como andan toda esa gente protestadores que no entiende que el Señor está trabajando. ¿Por qué ha de temer el Hijo de Dios? Nosotros solo tenemos, mis hermanos, no es que nosotros nos estemos acomodando a lo que diga el hombre. Esto lo dijo Dios, y como no conocen la palabra, creen que el hombre es el que está diciendo, mis hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor ahorita, mis hermanos, nos tiene arreglando nuestros hogares, arreglando nuestras casas, poniéndolas en orden, y muchos no la quieren ordenar. Lo que, mis hermanos, mucha gente, mis hermanos, lo que pasa, lo que les gusta, mis hermanos, es solo andar perdiendo el tiempo. Mis hermanos, Dios nos ha mandado a ordenar nuestra casa, no a que usted siga llevando su vida como siempre la ha llevado. Estas situaciones que se están viniendo son juicios que el Señor ha mandado a la tierra para que, mis hermanos, porque ahí es donde Él va a escoger a su siervo, a los que se mantengan firmes y a los que obedezcan, porque dice, mis hermanos, que nosotros tenemos que obedecer a las leyes, mis hermanos, terrenales, porque no hemos obedecido a Dios. Dios nos mete a que tenemos que obedecer las leyes terrenales. Nosotros tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, si esto no es tuyo, esto, Señor, tú vas a hacer que eso no prevalezca. Es en oración, mis hermanos. Entonces esta gente se quejó. ¿Y qué dijo el Señor? Vuelvan al desierto. ¿A dónde manda, mis hermanos, cuando el Señor ya está a punto de sacar del desierto a la gente? Por la queja, porque mis hermanos no esperan en el Señor. Vuelven al desierto y ahí se quedan para siempre, ahí perecen. Mucha gente, mis hermanos, se ha ido de esta tierra, no ha visto la poderosa mano de Dios, cuando quizá ayunó, oró, pero mis hermanos, un día oraba y otro, los demás días de la semana, todo negativo, mis hermanos, peleando, mis hermanos, chismeando, señalando. Mis hermanos, eso no es así. Dios no puede, mis hermanos, respaldar a alguien, mis hermanos, que solo vive deseándole el mal a los otros, que no, mis hermanos, que nunca perdona. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos habló esta mañana. Vinieron ellos y dice que después, mis hermanos, ellos dijeron, bueno, como ya Moisés nos dijo que tenemos que ir a tomar posesión de la tierra, lo hicieron, mis hermanos, y tuvieron que regresarse, así como Dios dijo que se tenían que regresar al desierto. Pero ellos de todas maneras no hicieron caso. Ellos dijeron, no, pues como Él ya lo dijo, lo va a cumplir ahora, ¿verdad? Y lo hicieron, y mis hermanos tuvieron que regresar huyendo, mis hermanos, y mucho pueblo de Dios, mis hermanos, así le pasa, por no querer obedecer la voz de Dios cuando Dios dice, no cuando nosotros queremos. Mira cuánto se les tiene que estar motivando y diciendo que está mal, que no haga esto, que no haga el otro, que no piense así, mis hermanos. Pero ¿sabe por qué la gente no es limpiada ni sanada? Porque no oye palabra de Dios. Miren, en muchos lugares, en muchas iglesias, mis hermanos, a veces no procuran que la gente, les gusta que la gente vaya a sacar el trabajo, que haga todo, pero no procuran que la gente oiga palabra de Dios. Uno tiene que estar cuidando a las ovejas, viendo a qué, mis hermanos, aquellos que hasta les gusta estar en la iglesia, que ya bajan, que ya suben, que ya cualquier cosa, que hasta pellizcan al muchachito, mis hermanos, para ver qué hacen, mis hermanos. Uno les tiene que hablar a esas personas, porque mis hermanos, los que los va a liberar, los que los va a sanar, los que los va a salvar, es que oigan
oigan palabra de Dios, mis hermanos, y ese es el trabajo del siervo de Dios, hacer que el pueblo de Dios oiga palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, oíd palabra de Dios y vas a vivir. Y ese es el mensaje que yo le traigo esta mañana, que no nos rebelemos contra Dios. Esta gente cambió su destino. Esta gente no pudo entrar a la tierra prometida. Se quedaron en su desierto, se quedaron tirados, mis hermanos. Y solo el Señor tuvo misericordia y compasión de aquellos que dijo que no tenían todavía uso, como decir, los niños. Esos fueron los que el Señor, mis hermanos, les permitió, porque Él quería que se cumpliera su palabra. Y yo le pido a Dios, mis hermanos, que todos esos niños, ya no le digo juventud, porque el que tiene ya 18 años tiene que saber qué es lo que anda haciendo. Pero mis hermanos, todos esos niños, yo le pido al Señor, a mi Dios Todopoderoso, que si en las casas no están haciendo nada por esos niños, para que esos niños, mis hermanos, lleguen a ser esos siervos temerosos de Dios. Entonces, mis hermanos, que el Señor tenga misericordia y compasión. Y oiga bien, tengo autoridad en mi boca. Y yo le pido a Dios que esos niños, que muchos padres no tienen misericordia, yo le clamo a mi Padre para que el Señor tenga misericordia de ellos y que ellos sí tomen posesión de la tierra prometida, de esa tierra que Dios nos prometió. Y para nosotros, mis hermanos, hoy en día la tierra prometida es alcanzar nuestra salvación y un día estar con nuestro Señor. No se le olvide eso. Aquí no se trata de que un día usted va a tener otras 100 casas más de las que tiene. Mis hermanos, no seamos codiciosos, no seamos avariciosos, y esa avaricia nos pierda y nos perdamos de lo que Dios nos está hablando. Mis hermanos, no perdamos nuestra salvación, porque la salvación se pierde. El Señor nos da la oportunidad de arrebatarla, de alcanzarla. Por eso dice, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que yo declaro que usted es un valiente, un esforzado, y usted arrebata el reino de los cielos. Padre, te agradezco, te doy infinitas gracias por esta gloriosa palabra. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo, Padre, por darnos este medio de poder llegar, Señor, a las personas y que puedan oír palabra de Dios. Padre, yo llevo carga, Señor, porque por este pueblo, Señor, por las naciones, por cada país, mi amado Rey, estoy llevando carga, mi Dios amado, porque sé, Padre, que muchos están perdiendo el tiempo. Y oigan bien, Iglesia de Jesucristo, familia de Sion, a ustedes directamente les hablo, no estén perdiendo el tiempo. El Espíritu de Dios nos lo ha revelado. La gente está perdiendo el tiempo. Siguen lo mismo, chismeando por las redes, chismeando, mis hermanos, ahí por teléfono. Para eso sí, mis hermanos, hay dinero para estar pagando, mis hermanos, para estar hablando de los demás, porque ahorita tienen más tiempo de maquinar, de hablar. Se van a perder de entrar a esa vida que Dios nos quiere llevar. Dios nos va a guardar, Dios nos va a mantener firmes, siempre y cuando nosotros también, mis hermanos, no lo deshonremos en esta tierra. Recuérdese que los ojos de Dios están puestos. Tal vez nadie a usted lo está viendo, pero Dios sí lo está viendo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide. Bendigo a cada uno por nombre y le pido al Dios Todopoderoso que nos siga guardando, que nos siga cuidando y cubriendo nuestras casas con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les esperamos aquí el día domingo en nuestro servicio de dominical para que usted se goce con su familia. Y a cada uno de aquellos que mis hermanos mandan ahí sus mensajitos, que tienen ese corazón, porque yo sé que cuando mandan sus mensajes es porque están diciendo amén, la palabra llegó a mi corazón. Ahora, mis hermanos, ¿verdad? Muchos a veces no comentan, pero yo le pido que comente, porque ahí está diciendo usted amén a la palabra, ¿verdad? Usted la está recibiendo y la palabra los sacará de la ruina, mis hermanos, y va a sacar de la ruina a su familia. Así que les bendecimos a cada uno por nombre, a todos aquellos que siempre están atentos, mis hermanos, a mandar sus mensajitos, agradeciéndole a Dios por la palabra, porque es a Dios a quien se le tiene que agradecer por el momento y el tiempo que Dios nos da para escuchar palabra de Dios. Que Dios me los siga bendiciendo y que tengan buen día. Bendiciones.